Muchísimas gracias por su asistencia. Muy buenas noches a todos y a todas. Siempre es un placer compartir con tanta gente un acto cultural en nuestra ciudad de Vélez, Málaga, y más si vamos a asistir todos a la presentación de un nuevo libro que seguro que nos va a ilustrar, y más en estas fechas prenavideñas en las que nos encontramos. La presidencia, en la mesa se hallan presentes la concejala delegada de Agricultura, doña María Santana. Está también el autor del libro, don Jesús Moreno, de las Indias al Mediterráneo, y también está el vicerrector de la Universidad de Málaga y autor de numerosos libros, don Juan Antonio García Galindo. En primer lugar, va a tomar la palabra la concejala delegada de Agricultura del excelentísimo Ayuntamiento de Vélez, Málaga, María Santana. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitar a Jesús Moreno, porque la verdad es que este proyecto, cuando comenzó, recuerdo que fue un desayuno, quedamos Paco, Jesús y yo, y bueno, la verdad es que cuando me comentó el proyecto, me comentó el trabajo y me comentó lo que en el libro se hablaba, el trabajo que había volcado y un poco la historia de la Sarquía y de Vélez, Málaga, pues la verdad es que creo que fue fulminante cuando pues dijimos, Jesús, yo quiero estar en la presentación de ese libro y quiero estar contigo porque creo que es importante que este producto y esta investigación que ha hecho durante 4 o 5 años a la vez de su tesis doctoral y el trabajo que llevas hecho, pues que esto sea volcado y que esto sea mostrado y que podamos conocer un poquito más de este producto y de la sarquía. Hace pocos días teníamos la buena noticia de que la PASA ha sido nombrada SIPAN, Sistema Ingenioso del Patrimonio Mundial Agrícola. Estamos muy orgullosos de lo que nuestra agricultura nos da y bueno, esto es un paso más para que los cultivos de la sarquía se sigan conociendo. Y bueno, la patata llegó a nuestras tierras y creo que se ha arraigado y es bonito conocer esta historia, conocer la gastronomía, con lo cual, por mi parte, desearle mucha suerte a Jesús, sobre todo felicitarle por el gran trabajo que ha hecho. Yo no he podido todavía leer el libro, pero la verdad es que estoy deseando, porque al final siempre es bueno poder conocer nuestra historia, porque al final es una manera de conocernos a nosotros un poquito más. Con lo cual estoy deseando de leer el libro y bueno, muchísima suerte en esta presentación, que yo creo que nos va a encantar a todos. Y también pues agradecer la presencia de Juan Antonio García Galindo por estar también aquí acompañando a Jesús y por ser su presentador. Así que muchísima suerte y bueno, la palabra es vuestra. Bien, y le corresponde ahora en el turno de alocuciones pues a una persona especial, el envijefe, y don Francisco Montoro, es conocido de todos ustedes, es historiador, viene aquí como responsable de Belevisa, que es una de las entidades que colaboran en la edición de este libro, y además es el editor del libro. Por lo tanto, damos paso a don Francisco Montoro. Muchas gracias. No se preocupen que voy a ser muy breve, ¿eh? O sea, voy a ser muy breve. Cuando pase el tiempo y se recuerde este libro y se vea este libro y se valore adecuadamente este libro, todo el mundo piropeará al autor, evidentemente, piropearán al editor, pero el libro es un producto en el que colabora otras muchas personas, otras muchas entidades, entes que hacen posible que un libro de estas dimensiones, que es un libro extraordinario, llegue al gran público. Miren, empresas y entidades como la Delegación de Agricultura del Ayuntamiento de Vélez, Málaga, o empresas como Vivero Santana o Belevisa Televisión o Creative Design o hacen posible, o B-Hotels, hacen posible que un proyecto cultural de este tipo
tenga vida, pueda crecer, pueda aumentar, pueda conseguir que en un grupo de años, no muchos, la verdad es que no son muchos años, se está creando un cuerpo cultural de grandes dimensiones en nuestra comarca. Ya he dicho más de una vez que donde hay, me gustaría conocer comarcas en Andalucía que tengan una cantidad de libros, de estudios y de publicaciones como está ocurriendo con nuestra comarca de la Axarquía. En ese sentido, pues me siento orgulloso de haber participado, en este caso como editor, y también como una de las empresas colaboradoras que Belevisa ha hecho posible que este libro salga adelante. Y bien, la batata es la gran protagonista de la noche y la gran protagonista también del libro que vamos a presentar esta noche. Y en su representación nos va a hablar don Javier Santana, que es a su vez representante de Viveros Santana, que es una de las empresas colaboradoras en la edición de este libro y que a su vez es una empresa líder en el sector del preciado fruto protagonista hoy. Por lo tanto, vamos a darle paso a don Javier Santana. Hola, buenas noches a todos. Agradecerle la asistencia y acompañamiento que vamos a hacerle a nuestro amigo Jesús. Bueno, yo simplemente, como parte, bueno, es la que nos toca ahora, ¿no? No empezamos nosotros con este tema del boniato, pero sí que le estamos dando un poquito de curso. Estamos en todos los mercados, en todo lo que hay ahora mismo, estamos en pleno mercado, en plena producción de todo lo que hay, en boniato asado, estamos trabajando en otros, buscándole otras salidas al producto y la verdad es que ahora mismo se está poniéndose también un poquito de moda y todo el mundo está consumiéndolo y eso pues nos favorece a todos, tanto a nosotros como vivero, tanto como a la comarca, pues bueno, pues dándole un poquito de nombre, ¿vale? Entonces, pues nada, como lo he dicho, agradecerle la asistencia y hoy el protagonista es Jesús, no yo. Gracias. Otra empresa que ha colaborado, en este caso, con el patrocinio del DVD que acompaña el libro, es Vivou Hotels. Y en su representación va a hablar doña María Herrero. Un fuerte aplauso. Bueno, pues nada, yo solo quiero darle las gracias a Jesús por haber contado con nosotros para este bonito proyecto. Recuerdo el día que vino al hotel, a Cortijo Bravo, y ahí estábamos en nuestra Toscana sárquica y él hablándome, estuvimos, pues no sé, Jesús, 1 hora y media, 2 horas, yo no me acuerdo, pero me hubiera tirado días con Jesús porque tiene tanta sabiduría, tenemos tanto que aprender de él, que la verdad es que fue maravilloso. Cuando me contó el proyecto dije, imposible, nosotros apostamos tanto por la cultura, desde Viñuela, Cortijo Bravo, como por la gastronomía nuestra, por todo lo que tiene que ver con nuestra tierra y con la esencia y, cómo no, con la batata. Y cuando Jesús nos lo dijo, pues casi le dijimos, si tú me dices ven, lo dejo todo. O sea que apostamos por ello y enhorabuena, Jesús. Gracias por ese maravilloso trabajo que, como bien han dicho, se nos quedará a todos en la historia, llegará a nuestros hijos y sabremos de aquí a 200 años, si la tierra nos resetea antes, sabremos mucho, mucho de la batata y yo feliz lo leeré. Mil gracias. Batata boniato. Antes lo hablábamos con Antonio Olea, creo que era, y la verdad siempre hemos tenido, quizás en Vélez se haya utilizado más comúnmente el término batata y quizás sea más correcto el de boniato. Si no, para gustos, los colores. Bien, que ahora tendría que haber tomado la palabra don Antonio Salguero, que es el profesor, pintor, autor de la portada del libro, pero por encontrarse indispuesto, pues vamos a excusar, en este caso, su no presencia esta noche aquí en este acto. Por lo tanto, corremos turno y va a tomar la palabra el presentador del libro, que no es otro que don Juan Antonio García Galindo, investigador, autor de numerosos libros y vicerrector de la Universidad de Málaga. Juan Antonio García Galindo, un fuerte aplauso para él.
Buenas tardes, queridas autoridades, querida concejala, querido Jesús, compañeros, amigos. La verdad, Paco, no hará falta que pase mucho tiempo para que le echemos piropos al libro. Entonces, yo voy a ser un telonero, pero voy a ser un telonero, como ya le decía a mi amigo Jesús, que va a destacar las alabanzas y los aspectos positivos del libro, porque son la mayor parte de los mismos. Es decir, yo creo que tenemos la suerte de estar ante un libro importante, no solamente desde el punto de vista historiográfico, porque hace una revisión histórica, sino también por las aportaciones que hace en todos los sentidos, que son válidas, siguen siendo muy válidas para la cultura alimentaria y para otras cuestiones que yo apuntaré ahora. Incluso antes decíamos que en realidad el libro se trata de una investigación aplicada, porque justamente este libro tiene un valor en sí mismo para que en este momento quienes trabajan con el producto, quienes trabajan, los empresarios del sector, pues conozcan mucho más del origen del producto con el que trabajan y de las cualidades que tiene este producto. Por lo tanto, yo creo que es algo más que todo eso. Y de ahí que me sienta muy satisfecho de estar una vez más en Vélez Málaga y de estar justamente en la presentación de un amigo de un libro de un amigo al que no voy a escatimar, obviamente, como no puede ser de otra manera, en destacar los aspectos que desde mi punto de vista son importantes. Jesús Moreno en muchas cosas es un personaje poliédrico, como yo me encargaré ahora también de referir a lo largo de mis palabras. No quiero ser muy extenso porque digo soy el telonero, pero quiero contar algunas cosas que a mí me parecen importantes para entender el libro y que son fruto de la reflexión que yo he hecho con la lectura del mismo. Es verdad que en la provincia de Málaga pues tenemos la suerte y hemos tenido la suerte de contar no solamente con productos importantes que reflejan cuál es nuestra cultura alimentaria, sino también, como también diré al final, con autores, con pensadores de lo gastronómico, del hecho gastronómico, que dan valor precisamente a esos productos. Y desde Enrique Mapelli a Fernando Rueda, aquí tenemos a Fernando Sánchez justamente entre el público, el propio Jesús Moreno, bueno, nuestro amigo común ya fallecido Manuel Maeso, a él tengo siempre que hacer referencia porque aunque fue bastante ágrafo en su vida, es decir, no escribió todo lo que tenía que haber escrito, era mucho lo que él sabía de estas cuestiones y los que hemos convivido con él, pues sabemos todo lo que hemos aprendido junto a él. Somos lo que comemos es una frase muy utilizada reiteradamente por autores de muchas disciplinas, por lo que no nos sorprenderá saber que ya el filósofo y antropólogo alemán Ludwig Feuerbach la utilizó quizá por primera vez en su escrito Enseñanza de la alimentación en 1850. Decía Feuerbach: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come, decía Feuerbach. Esta frase luego se ha atribuido a numerosos autores y probablemente la paternidad sea múltiple, sin duda, ¿no? Pero está en la boca de muchos autores y no solamente de expertos en gastronomía o en nutrición. Si esta premisa que identifica el ser con el comer sirve para entender al hombre, adquiere mayor significado cuando la observamos con una perspectiva histórica, porque la alimentación del ser humano ha ido evolucionando desde sus orígenes hasta nuestros días, dependiendo además de la ubicación geográfica. Hay, en cierto modo, un determinismo en la alimentación que siempre ha condicionado al ser humano, a su economía, a su cultura, a sus costumbres. La historia y el contacto entre los pueblos han provocado influencias recíprocas y procesos de mestizaje cultural, económico y alimentario. En el siglo XVIII, la primera fase
de la revolución industrial favoreció el desarrollo de la agricultura y la incorporación de nuevos cultivos, así como una producción en masa para una población en permanente crecimiento. En el siglo XX, la ruptura de los mercados locales por la globalización económica ha favorecido la mixtificación alimentaria y un mestizaje gastronómico mayor que el producido en el siglo XIX por el colonialismo. Pero la gran revolución alimentaria se produjo años atrás con el descubrimiento de América, como el doctor Jesús Moreno Gómez pone de relieve en la obra que hoy presentamos. El descubrimiento americano supone una verdadera revolución gastronómica y alimentaria que repercutió en ambas orillas del Atlántico y, por ende, en las mismas metrópolis. En todas estas coyunturas históricas, el hombre ha ido modificando su dieta, enriqueciéndola por lo general con nuevos alimentos hasta este momento desconocidos para él. Este fenómeno se repite del mismo modo en todos los contactos entre civilizaciones en los que tienen lugar procesos de asimilación. No solo el idioma, la religión, la política, el derecho se imponen o se influyen recíprocamente, sino que también la indumentaria, la alimentación y otros hábitos que tienen que ver con los ritmos de la vida. En ese contexto de transformación alimentaria se inscribe el estudio del doctor Moreno Gómez, quien analiza pormenorizadamente, como buen historiador aferrado al dato, la incorporación de los alimentos del Nuevo Mundo en la vieja Europa y más particularmente en España a partir de uno de los alimentos más preciados, la batata, en la Axarquía malagueña, desde donde hay que añadir que se exportó al mundo. Ya lo apunta también el doctor Fernando Sánchez en el prólogo, al referirse al autor como un tenaz indagador consagrado, dice él, a pesquisar cuanto nos llevamos a la boca. Fíjense qué frase, quien como un detective acaba concluyendo que la batata es el más axárquico de los productos americanos, el primero de una serie de frutos subtropicales que hoy experimentan también un gran auge. La revolución ecológica y nutricional que se inicia tras el descubrimiento es, según nuestro autor, la mayor revolución alimentaria desde el Neolítico. Jesús Moreno es catedrático de Historia y experto en gastronomía, dos actividades, las de historiador y la de gastrónomo, que ejerce con sabiduría y con rigor y que le permiten adentrarse con soltura en la investigación. Destaca la minuciosidad en su recorrido por las fuentes literarias y no literarias, hasta descubrir la presencia de la batata en las obras de Santa Teresa, de Góngora, de Quevedo o de Lope de Vega, pero también en los cronistas de Indias, en los naturalistas, en los viajeros, en los historiadores locales, en los libros de cocina y de confitería, en los diccionarios, en el arte, en suma, en innumerables fuentes, todas ellas pertinentes, que enriquecen la obra y que enaltecen al producto. La riqueza del aparato crítico que se aprecia también en la calidad de las citas a pie de página, algo que cualquier lector no puede desdeñar, sino, al contrario, valorar. De fácil lectura y repleta de datos, el presente libro no es solo un compendio sobre la batata, nuestro preciado fruto, también lo es de la gran revolución alimentaria, lo que engrandece la obra al situar al producto en los contextos que le dan sentido y le otorgan significado. Que somos resultado de nuestra historia es tan cierto como que somos lo que comemos, y la batata es hoy tan nuestra como lo fue americana en su origen. Y hoy la exportamos al mundo desde la Axarquía, formando parte de nuestra alimentación y de nuestras recetas. Aunque en parte el libro es resultado de las investigaciones del autor para su tesis doctoral, la presente obra es una aportación singular y diferenciada de aquella. En la presente obra se encuentra de forma explícita la síntesis del pensamiento gastronómico del autor a fin de poner en valor y de enaltecer, las bondades de un producto tan nuestro. El doctor Moreno Gómez emplea el lenguaje especializado de manera muy precisa, afina los conceptos, mima los vocablos y conduce al lector por los vericuetos de un itinerario gastronómico y culinario secular que viajó a través del Atlántico y que tuvo en la batata uno de los exponentes principales de aquella revolución alimentaria. A modo de ejemplo, es magistral la forma con la que nuestro autor describe y aclara la confusión mantenida durante siglos entre papa, patata y batata.
El boom que la gastronomía ha experimentado en nuestros días ha ido afortunadamente acompañado de estudiosos y pensadores del hecho alimentario. Y este libro es un buen ejemplo de ello. Por suerte, a la práctica alimentaria y a la renovación gastronómica de comienzo del siglo XXI se han unido una serie de autores e impulsores de una gastronomía bien entendida, vinculada a las raíces de la tierra, a nuestra antropología, que están elaborando un cuerpo teórico que, cercano a la práctica, ilumina el camino a seguir en la alimentación, en la cocina autóctona y en la gastronomía abierta a nuevas experiencias y productos. Y esto lo hace el doctor Moreno de forma brillante. En suma, y voy a ir terminando, el libro es más que una relevante monografía sobre la batata. Es también, y esto no es menos importante, es también una lección de gastronomía e inclusive, fíjense, de historia colonial. Caminos ya explorados por nuestro autor, que asimismo es un reputado americanista y un gran pesquisador gastronómico. La lectura del presente libro es, en definitiva, una excelente forma de conocernos mejor a través de nuestra alimentación. Es un estudio de historia, de cultura y de antropología a través de un hilo conductor inmejorable, la batata y su historia. La historia de un producto señero de la economía axárquica y malagueña que desde América llegó a Europa y desde el sur de España se exporta al mundo entero. Y termino. No puedo terminar, valga la redundancia, sin felicitar a la editorial Libros de la Axarquía por la calidad de la edición, de verdad, sinceramente, a la que deseo larga vida para proyectar desde la Axarquía al mundo productos editoriales de tanto valor como este, incluso como la batata. Y también, aunque no está, al pintor Salguero por haber realizado, yo creo que la extraordinaria portada que este libro merece. Así que enhorabuena. Al autor, mi amigo Jesús Moreno, por esta valiosísima contribución a la difusión de la cultura alimentaria desde la investigación académica y científica. Muchas gracias. Todavía te queda mucho. No hay que esperar más. Es el momento de escuchar al gran protagonista de la noche, el doctor don Jesús Moreno, el autor de este libro. Un fuerte aplauso para él. Bueno. Pues, buenas noches, y después de tan brillantísima presentación, pues la verdad es que me ha dejado sin discurso, me ha dejado sin palabras. Yo está casi todo dicho, probablemente reitere muchas cosas porque ha sido tan completa la intervención de Juan Antonio, el doctor García Galindo, que ciertamente, pues, bueno, tendrá que ser reiteración en muchas ocasiones, aunque en algo puntual repararemos. Muchas gracias igualmente a todos los que habéis colaborado directamente con el libro, desde el primer momento, desde el editor hasta Javier Santana, que nos hicimos amigos desde hace, bueno, de 4 años, cuando coincidí en unas jornadas gastronómicas y siempre relacionadas con la batata, y a través de las investigaciones, porque tenía curiosidad por esto, y me presentaron pues nada menos que al mayor productor de esquejes y plantones de batata de Europa. Cuando supe de la dimensión de su actividad y sobre todo la magnitud de su persona y de su laboriosidad, pues la verdad es que me dejó realmente perplejo, porque yo entiendo, o bueno, creo que hasta ese momento era un gran desconocido y no es muy frecuente encontrarnos a empresarios que alcancen tal nivel de difusión y tal nivel de producción y de creación de riqueza y de creación de trabajo como lo que hace Javier Santana y la empresa familiar Vivero Santana. Y entonces aquello me enganchó aún más. Y naturalmente, y es desde el primer momento, María lo acaba de reseñar, María Herrero, pues agradecerle profundísimamente y extraordinariamente la aportación esencial y en su doble vertiente de imágenes relacionadas con la batata, relacionadas con la cocina, que aporta en un CD en el que, bueno, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, no salió puntualmente tanto como en el número el mismo que la batata,
pero que sí también se tiene que presentar, vamos, presentar esta noche, que lo acompañará. Posible que algún que quiera el libro, pues resulta que la batata, o sea, el CD, pues no lo puede tener todavía, pero lo puede tener dentro de unas semanas, o probablemente en menos tiempo. Nos quedaremos con nota para poder remitírselo. Caso de que haya un excedente de petición del libro en relación con el número de CDs que disponemos. Muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, editor Francisco Montoro, que desde el momento que le puse el proyecto en sus manos le pareció interesantísimo, me pareció que estaba muy en línea con los productos vamos, con la línea temática de la editorial, pero que probablemente, y corrígeme, no sé si me equivoco, sea el primero en que trate de un producto alimentario y de una cultura alimentaria centrada en un determinado producto, de las múltiples publicaciones que tiene la editorial. En todo caso, si hay alguno antes, pues son números, bueno, pues digamos, hasta este punto raro, porque la historia se enfoca de otra perspectiva, absolutamente digna e interesantísima, pero probablemente esto aporte lo novedoso de un hilo conductor que pasa por el estómago, que pasa por la andorra, que pasa por una cultura, que pasa por cómo se llegó aquí este producto y cómo se enraizó en esta zona. Bien, ¿podéis apagar la luz, por favor, un momentillo? Pero por lo menos no entera, no, la parte esta. Desde el momento que habéis ido llegando, os habéis dado cuenta que aquí hay un cuadro. Bueno, pues, ¿y esto por qué está aquí? Empezar esto por un cuadro. Si os queréis que os sea sincero, es la razón de ser por la que estamos todos esta noche aquí. Este es el único cuadro que existe en los 300 años de la Edad Moderna, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII inclusive, en el que aparece una batata. No hay más. Y esto dio origen, en principio, al estudio, en fin, lo acaba de comentar el doctor García Galindo, de la tesis doctoral. La tesis doctoral tiene como título genérico, y eso es, y esto es una parte, es de las Indias, la cultura alimentaria, los productos alimentarios de Indias en la plástica de la Edad Moderna. Dicho de otra manera, traducido más al común. Los productos americanos, que coinciden el descubrimiento de América y los siglos subsiguientes con en fin, el tema de las colonias, la riqueza, el oro, la plata, el comercio, el intercambio de productos entre uno y otro, pues digo que aparece con un género pictórico nuevo, y ese nuevo género pictórico es el bodegón, o la naturaleza muerta, o las cocinas, cosa que no se había pintado, salvo en la antigüedad, en toda la Edad Media, nadie se había ocurrido pintar ni una cocina, ni un bodegón, ni una naturaleza muerta. Bueno, al producirse esa coincidencia, no hubo pintor que se preciara realmente de cierto nivel, y de ahí está desde Velázquez, Murillo, Caravaggio, etcétera, que se siente, aunque sus obras hayan trascendido probablemente en otra temática y con una técnica mucho más depurada, pero se sintieron tentados por la naturaleza muerta y por aquellos productos que venían de América. Era una novedad, es la gran revolución ecológica la que ha elucido antes el doctor García Galindo. Bueno, pues en ese ojear y búsqueda de productos americanos que han merecido la atención de los pintores, hallé este cuadro. Para mí absolutamente desconocido hasta que uno se mete ya un poco en plan de profundidades, y gran desconocido entre el mundo, bueno, pues digamos con algún carácter popular o general. Este cuadro es de uno de los grandes pintores de la pintura italiana, de Caravaggio, el padre del tenebrismo, es decir, es una figura trascendental en la historia de la pintura, en el umbral entre el Renacimiento y el Barroco. Y se sintió tentado él o un discípulo suyo coetáneo de pintar este bellísimo bodegón. Un bellísimo bodegón que integra tres partes: integra la huerta, integra las flores e integra pues los productos americanos, es decir, hortalizas, frutas, flores, y en el que aparecen tres productos americanos, tres productos recién llegados al mundo, que es ese rincón que veis a vuestra derecha, lo que, en fin, yo suelo titular el rincón indiano, porque se da una batata, pimiento y tomate. Y en ningún otro bodegón de la época va a haber tres productos americanos coincidentes. Hay verdadera curiosidad. Y junto a ello, pues veis las hortalizas propias del Mediterráneo, es italiano,
y hasta dos saurios, dos lagartijas disputándose el dominio del territorio ahí arriba. Y una libélula, es decir, el cuadro tiene una luminosidad y una belleza. Bueno, pues yéndonos a los términos prácticos, esta es la razón de ser, porque al estar pintado una batata en un cuadro, fue una de las propuestas que yo me hice a mí mismo y le hice al director de mi tesis, es que aquellos productos que habían sido reflejados por la pintura, aquellos productos americanos, serían objeto de mi atención y no serían aquellos que no hubiesen sido pintados, lo cual no desmerece nada. Por ejemplo, hoy día es mucho más importante en volumen de comercialización y de moda el aguacate que la batata. Sin embargo, pues nadie pinta un aguacate, por lo tanto no está presente en mi tesis y por lo tanto no está presente aquí. Tampoco pintó nadie una chirimoya, probablemente porque era muy desconocida o no se aclimató pronto, en fin, necesitó un proceso. Sin embargo, la batata sí, y aunque con un único cuadro, como digo. Y este es el leitmotiv que nos permite, por el leitmotiv de que estemos aquí esta noche. Bien, ¿cuáles fueron otros de los estímulos que me llevó a indagar sobre el tema de la batata, ya muy concretamente referido a Málaga y a Belén Málaga? En la entrada, en las citas de la tercera o cuarta página del libro, aparece una cita que es trascendental, como aliento, como estímulo y como prueba documentada. Y es que la que nos dice Monardes es un botánico, también medicinal, en fin, productos medicinales, digamos decir, farmacéutico, no existía la farmacéutico en la época como lo entendemos hoy, pero un botánico que vive en Sevilla, tiene enorme curiosidad por los productos que vienen de América y dice en su obra, en Historia Natural de las Indias, de los productos medicinales que vienen de las Indias occidentales, un libro, un título muy largo, dice una cita que es trascendental. Y es la que acaba... bueno, ya podía encender la luz, pues si queréis, una vez que habéis visto para que podamos ver todo más. Y es esta cita que alude, dice, la batata, dice él, desde Sevilla, a poco más de seis décadas de descubrimiento, muy pronto, muy temprana fecha, dice, la batata que traen de Vélez Málaga cada año aquí a Sevilla, 10 y 12 carabelas cargadas de ellas. O sea, es una de las conclusiones. Las batatas que se comen los sevillanos son beleñas. Así de fácil. No, es que es así. Y aquí se aclimataron desde los primeros momentos. Otro de los datos, otra de las citas también importantísimas, la que de Clusius. Clusius es probablemente el botánico más significativo de todo el siglo XVI. Es de origen flamenco y, bueno, después fallece en Holanda y demás. Y dice textualmente, batatas se plantan muchas en lugares de la costa de la Bética, o sea, Andalucía. El puesto de honor lo ostenta la cultivada en Málaga, desde donde suele exportarse a Cádiz y Sevilla. Málaga abastece a Cádiz y Sevilla y Vélez Málaga a Sevilla y a Cádiz. Málaga y Vélez Málaga abastece a la Andalucía occidental, a Sevilla y Cádiz, lo cual da idea de lo prolífica, extremadamente importante que fue la batata. Y eso sirvió como acicate, sin duda alguna, pues para indagar y profundizar más en el asunto. Uno de los aspectos que, aunque después en la recapitulación probablemente volvamos a él, que tengo que confesar, creo que me siento más satisfecho en unión de mi esposa, que también como ella es filóloga, pues esto lo hicimos un poco en reflexión conjunta, es la dilucidación definitiva de los términos batata y papa. La cuestión, no quiero ser prolijo porque lo tienen ustedes en el libro más extenso, es que hay 2 productos y 3 nombres. 2 cosas, existen batatas y existen papas. Y hay una tercera palabra que es patata, que durante 2 siglos significa igual que batata y que a partir del siglo XVIII, de 1700 y pico, significa igual que papa. Y esto es un fenómeno único en la filología circundante. Esto no le pasa a los ingleses, porque los ingleses tuvieron el tema fácil, fueran potato, y cuando se encontraron con la batata dijeron sweet potato. Primero potato era la sweet, porque era la primera que llegó, la dulce. Y después cuando se encontraron con la otra, con la papa andina, que era insulsa, que no tenía prestigio, que era comida de la cabaña, comida del ganado, pues entonces le cogieron, cambiaron el nombre simplemente, o el significado, añadiéndole el adjetivo sweet, dulce.
Entonces, bueno, pues la patata, actualmente, como se dice en inglés, potato es la papa nuestra, sin más. Y cuando es la batata dicen sweet potato. Es el mismo mecanismo que han hecho los portugueses, por ejemplo. La batata es la patata y la batata dulce es la batata nuestra. Pero nosotros no, nosotros lo hemos hecho confundiendo, o mejor dicho, cambiando 3 nombres para 2 palabras, para 2 productos, y cómo cambia en el siglo, cómo cambia de significado a partir de un determinado momento. A gran diferencia entre ambas son enormes, aunque nazcan fuera de la tierra, etc. Hombre, hoy día todo lo tenemos muy claro, pero en la época cuando se descubre no es tan clara la diferencia, cuando no se ha hecho un análisis botánico todavía. Y una de las cuestiones es que la palabra batata, que es el primer registro que se tiene, pues simultáneamente, al mismo tiempo, está hablando de 1500 y muy poco, a 20 años del descubrimiento, también se utiliza la palabra patata. Pero al final es que batata y batata significan lo mismo. Es una cuestión fonética, la bilabiales. La P y la B se acaban confundiendo, y entonces unos le llaman patata y otros le llaman batata. Y la papa, entre tanto, desconocida total, porque hay como 50 años, casi medio siglo, entre el conocimiento de la batata y la papa. Con la gran diferencia, a su vez, de que la batata, patata, en ese primer momento, está muy extendida por toda América. Sin embargo, la papa nada más que en un sitio, en los Andes. Y tardan todavía, Colón no conoció a la papa, porque murió joven, en 1506. Y la papa se descubrió en 1538. O sea que hay una diferencia cronológica, ni los primeros descubridores y todo, no conocían la papa, hasta que no Pizarro llega a Perú y tal, allí descubre una cosa, y nada más que sea en los Andes, no sea en México, por ejemplo. En España no existe, en el Caribe tampoco, en el ámbito centroamericano tampoco. Y creo que el libro, que es ahí donde está la cuestión, pues aborda las diferencias y realmente el cambio de nomenclatura, cuando se cambia, cuando patata es igual que batata y cuando patata es igual que papa, que es lo que hacemos ahora. Ahora sí, todo el mundo entiende. Pero cuando uno en el siglo XVI o el siglo XVII, 1560, 70, 80, ve escrito patata, lo que estamos diciendo es que son batatas con B, lo que actualmente llamamos batata. Así que esto es un poco así de complejo, espero que aquí se pueda ir aclarando. A continuación, el libro tiene, de todo esto se ha apuntado en el guión del presentador, una relación, pues, hasta cierto punto extensa, en la que aparecen, pues, los cronistas. 14 cronistas se ocupan de ella. No ocurrió así nunca con la papa. La papa estaba totalmente desprestigiada, he comentado una gran diferencia. El éxito de la batata consistió, pues, en que era dulce y saciante. Y con las hambres que se manejaban, la inmensa mayoría frente a la inmensa minoría que le sobraban todo tipo de alimentos, la aristocracia, la corte, etcétera, la inmensa mayoría era la clase famélica y pasaba hambre por un tubo. Quien tenía la suerte de tener una batata, echaba el día. Le servía para estar alimentado. Y como además era dulce y era agradable y suave y tal, pues era la clave de su éxito. Mientras que la papa era todo lo contrario, era insulsa, insípida, comida del ganado, de la cabaña, y por lo tanto no tardó mucho más tiempo en arraigar, mucho más tiempo, como siglo y pico, en que la gente empezó a probarlas, y cuando había crisis de hambre y había crisis de producción agrícola y unas grandes hambres, pues bueno, pues había que comer lo que comía la cabaña. Si se la comía una vaca, ¿por qué no se la va a comer el hombre? Y aquello, alguien empezó a decir, pues no está tan malo, o por lo menos esto cocido, un poco de sal, esto, mira, te alimenta y tal. Después, andando el tiempo, evidentemente todos somos conscientes de que la papa ha sido muchísimo más trascendental, muchísimo más relevante, de mucho mayor alcance a la hora de la revolución agrícola y la revolución demográfica, mucho más importante que la batata. Y el alcance mundial, probablemente uno de los productos vegetales de mayor producción en el mundo sean las patatas, en nuestra nomenclatura. Mientras que la batata tiene una geografía mucho más concreta, la nuestra, que es evidentemente la importante, siguiendo la tradición de la bética. Entonces, 14 cronistas hablan desde allí cómo la ven, cómo la saborean, qué aspecto, cómo se la comen los indios, con qué gusto, a todos deleita, a todos agrada, a todos gusta.
la batata. Y claro, eso hizo que desde el primer momento viniera a España. Ya Colón la trae a la vuelta de su primer viaje. En el 93 ya estaba aquí la batata. Hombre, aquí digo, vuelvo a España. Lógicamente en Sevilla, que es el único sitio donde se podía comerciar, pues llegaría y se experimentaría en Sevilla. Pero o no arraigó lo suficiente, o no tuvo la fuerza suficiente, o la demanda fue muy fuerte. Y entonces no sabemos exactamente cuándo llegó a Málaga, o cuándo llegó a Vélez Málaga, pero he comentado que en 1557, hacía 50 años, 60 años del descubrimiento, ya hay registros documentados en Málaga en concreto, en el archivo municipal. Se da noticia por primera vez, documentos originales que ven la luz por primera vez en esta obra, 6 asientos en el que el municipio regula el precio de la batata, a cómo hay que venderla, a cuánto ha de costar, cuánto maravedí es la libra de batata. ¿Y esto qué quiere decir? Pues evidentemente significa que había una gran demanda, que había un amplio cultivo y un amplio consumo. Y hasta el municipio, hasta el ayuntamiento, diríamos hoy día, hasta el concejo, tiene que intervenir en regular su precio. Es algo insólito, es el primer producto americano que yo tenga constancia en que se regula su precio a poco más de medio siglo del descubrimiento. Luego es una de las claves de su éxito. Y bueno, y cuando el mismo Monardes es testigo y dice, yo estoy en Sevilla y me dedico a esto, me dedico a investigar los productos americanos, la alimentación, y de aquí llegan 10 y 12 carabelas cada año, navíos del Sevilla, de Vélez Málaga, es que la prueba es palmaria. Aquí debe haber cantidades importantísimas. Hombre, Málaga, Vélez Málaga, en definitiva, el cordón del subtropical, que hoy día, bueno, pues se ha prolongado a través del aguacate, se ha prolongado naturalmente a través de la chirimoya o a través de los mangos, es decir, los subtropicales, y en ello mismo la batata. Esos documentos inéditos creo que son desde la perspectiva de la cultura alimentaria y sobre todo de la comunidad científica realmente significativos, porque vienen a desmentir o a adelantarse al menos, diría casi un siglo, la constatación de la presencia de la batata aquí. Batata que no la papa, es decir, no la andina. El cambio de la andina se hace mucho más tarde, estoy hablando del siglo XVIII. Sin embargo, los ingleses o el mundo anglosajón, cuando sus investigaciones, investiga y va a Sevilla y tal, y ven un documento que en 1573 dice que existen ya patatas en el libro de gastos del Hospital de la Sangre, donde hoy está el Parlamento andaluz. Bueno, pues evidentemente el archivo no está ya ahora, está en el archivo de la Diputación de Sevilla. Y ven al investigador Hamilton, que dice que en 1573 ya ha encontrado cuándo llegó la patata. La papa andina, ¿cuándo llegó a Europa? Una pregunta que se lleva haciendo toda la comunidad científica, todavía no sabe nadie cuándo ha llegado. Pero como existe el error para un británico que escribe allí patata, se cree que la patata en el 1573 era la papa, y no, la patata en 1573 es la batata, batata con B. Y se equivoca. Pero después todo el mundo sigue copiando. Ha dicho, vamos, ya sabemos cuándo ha llegado la papa, mejor dicho, con ese nombre patata. Mire usted, no. Y ese error se perpetúa y se mantiene continuamente. Y creo que este libro o esta obra contribuye a dilucidar definitivamente ese aspecto. Y bueno, y seguirá siendo polémico, pero si alguien tiene pruebas en contra, pues ya la presentará, que esa es la salsa de la comunidad científica o investigadora. En el libro, siguiendo un poco en su proceso interno, pues lo que parece naturalmente era imprescindible, además de estos documentos inéditos que vengo aludiendo. En Vélez Málaga hemos encontrado uno de 1563 y en Málaga 5 o 6 citas más extensas entre 1557 y 1563. Después ya desaparecen las citas, no sé por qué. Bueno, o no han sido transcritas, o bueno, no ha entrado nadie a fondo en este asunto. Muchas veces la investigación te la vas encontrando, la vas buscando y no las encuentras, cuando te llenas de papeles, y después ya las encuentras, pues ocasionalmente se encuentra alguien. De momento, documentadamente tenemos lo que tenemos. En Vélez, una documentación directa en el archivo que tenemos aquí al lado, aquí adjunto, en 1563, sobre la batata. Y en Málaga, 6 asientos municipales de su producción y a qué precio deberían ser pagadas, abonadas.
En este contexto digo que abundando están después los documentos inéditos, están también naturalmente los naturalistas, es decir, los botánicos, entre los cuales se encuentra, pues hemos dicho antes Monarde, o se encuentra Cullen, es decir, a lo largo de los 3 siglos se hace un recorrido por quiénes son los que, y cómo la ven, y cómo se ve desde aquí, y cómo la extrañeza que le supone al mundo anglosajón, al mundo centroeuropeo la batata, cuya geografía está claramente entre nosotros, y algo a Italia, porque ahí sí se exporta, y eso va a ser la causa al final de que aparezca este cuadro, claro, de que en Italia, no sea en España donde se pinte, sino allí. Entre otra cosa porque el género pictórico del bodegón pues nos adelanta como medio siglo. Y en cuanto a lo otro de las fuentes, también son los viajeros. ¿Cómo la ven? Los viajeros que nos visitan pues ven como el desarrollo de la batata, todos elogian, fundamentalmente el sur, naturalmente, Málaga, Vélez Málaga, las tierras nuestras, y reiteradamente las citas, y lo sabrosa que es, lo gustosa que es decir, todos la ponderan como un alimento realmente saciante, edulcorado y muy gratificante, porque que un producto tuviera azúcar, fuera dulce, tenía un enorme mérito, era un enorme atractivo. Cuenta que el azúcar, aunque aquí se conocía por la caña de azúcar, pero bueno, más las referencias que el uso. La fuente de edulcoración que tuvo la humanidad desde la antigüedad, en el Mediterráneo me refiero, en el Mediterráneo fundamentalmente eran los arropes por consunción del mosto. Se ponía a hervir, se evaporaba y el mosto era el que al final concentraba los azúcares. Pero el azúcar de consumo directo a través de caña, muy poco, aunque insisto, se conocía, y cuando llega una raíz que es dulce, le hacen la ola. Si encima sacia, encima te comes pues, muy a gusto con ella, pues ¿para qué vamos a hablar? Maravilla. Y los libros de cocina no pueden ser ajenos, pero es curioso que un producto como este entre en la corte, y en 1599, es decir, estamos al filo del empezar el siglo XVII, un cocinero de la corte tenga 2 recetas dedicadas a la batata, pues la verdad es que asombra, es decir, que la corte fue muy apreciada, es por lo tanto un producto transversal, ¿no? Es decir, que lleva aparca todas las clases sociales, desde la más indigente a las más encumbradas. Los conventos naturalmente no podían ser ajenos en estos recetarios, que aquí se incluyen, y cuyas recetas forman parte del CD que acabo de comentar, que han sido elaboradas por el cocinero, del chef de la Viñuela, de la Viñuela, Manolo Ramos, en la que aparecen las recetas antiguas relacionadas con la batata, según los recetarios. Poseemos 7 recetas, recetarios históricos, y después hemos incluido a su vez pues unas recetas, o ha incluido, el mejor dicho, porque las ha redactado y las ha realizado ya, de qué se puede hacer con una batata actualmente, cómo se puede guisar, cómo se puede cocinar, tanto como guarnición como dulce en sí mismo, es decir, en su doble vertiente de acompañar un plato principal o un alimento principal, o bien como dentro del mundo de la dulcería. Así que los libros de cocina son realmente notables en cuanto a su difusión. La literatura acaba de apuntarse. Fijaos, en los productos americanos, igual que pasa con la pintura, no todos tienen igual eco, aunque son géneros distintos, naturalmente, ni la misma aceptación. Por ejemplo, en el caso de la literatura, el producto americano que más citas tiene, sobre todo en el teatro menor y tal, hasta un total de 75, eso es una investigación de mi señora, profesora de lengua y literatura, María Isabel Amado, es el chocolate, que fascina a las mujeres. Después del chocolate, estamos hablando con 75 citas, es decir, una burrada, una cantidad increíble de citas acreditadas en obras de teatro menor. Bueno, después está el pavo, que tiene 19, porque el pavo barre. Y después la batata, más citas que el pimiento y que el tomate. La papa, 2 citas. La papa, la pobre papa, no está nada reputada y nada prestigiada. Y eso es suficientemente significativo. Bueno, pues en el caso de la batata hay nada menos que 14 citas por parte de autores españoles, que está desde Lope, Góngora, Quevedo, Santa Teresa de Jesús, etcétera. Algunos, bueno, la novela picaresca, siempre patata, tal. Y además añade una cita de un extranjero tan insigne como Shakespeare,
Shakespeare, en Las alegres comadres de Wilson, en 1601, en una de las escenas de la obra, pues invoca que ojalá lluevan patatas, o sea, potato, o sea, batatas, que no es otra cosa, no sweet potato, no, sino lo que en principio se llamaban las batatas. Bueno, pues una cita foránea, que no viene nada menos que del eminente Shakespeare, incluye 15 citas, por lo tanto, para un producto es todo un récord. Es todo un récord por encima, como acabo de contar, del tomate, del pimiento y demás. Y, en definitiva, yo voy a ir terminando porque estas cosas son un poco premiosas. ¿Qué aspectos nos pueden ser significativos o qué valores, diríamos, aporta a modo de recapitulación y de conclusiones el estudio hecho de la batata deducido del propio libro? La batata es el producto de Indias, yendo ya a una síntesis, del mayor número de referencias que se registran en cuanto a su pronta venida, aclimatación y consumo en la península. Sus cualidades nutricionales y de sabor, saciedad y dulzor la hacen preferida y deseada por la población en su conjunto. Único producto de Indias que en apenas décadas su ingesta abarca toda la escala social, desde los humildes fogones campesinos a los recetarios de la corte, pasando por las cocinas conventuales. La batata es un producto transversal que a todos gusta, a todos apetece, a todos nutre, sin distinción de estamentos. No es un condimento, es, como el pimiento, es un alimento y además muy grato al paladar, lo que en la famélica sociedad del siglo XVI explica su unánime apreciación y disposición para el consumo. Otra de las conclusiones es que es probablemente, y en temprano momento, el único fruto indiano que por su abundancia y popularidad alcanza valor de mercado, tanto como para intervenir la autoridad del concejo en la regulación de su precio. Con su venida a Málaga y a la Sarquía alcanza un protagonismo inusitado en cuanto a centro de producción, no solo peninsular, sino del Viejo Mundo. Desde 1557, en un tiempo récord, apenas a 6 décadas del descubrimiento, consta su plena implantación, abultada producción y generalizada ingesta y excedente para la exportación. Es decir, trasciende el mero autoconsumo y la exportación, acabamos de comentarlo, a Sevilla. El hoy denominado trópico de Europa acoge, apenas llegado 5 siglos, como primero de sus frutos la batata, muy por delante en el tiempo de los reputados aguacates, chirimoyas de ahora, también, como sabido es, de origen americano. Su pronta aclimatación y su calidad de dulce es celebrada por los moriscos, aún presentes aquí. La expulsión morisco, sabéis que se produce a partir de 1609. Aún presentes en estas tierras, que encuentran en ella, en la batata, un extraordinario aliado para sus elaboraciones cocidas, batatas cocidas, asadas, en compota y otras fórmulas de confitería. Vélez Málaga y con ella la Sarquía se constituyen en el gran centro productor y exportador, tanto como para llegar a la gran urbe sevillana de la época, Puerta y Puerto de México, la ingente cantidad de 12 carabelas anuales. Y en esta relación, lo que hay que comentar es que ha habido una tradición de fidelidad entre la batata y la Sarquía, continuada a lo largo de los siglos. De hecho, la dedicatoria del libro va dedicada a las generaciones que nos precedieron, que con su trabajo, su laboriosidad, su tesón, han perpetuado este espléndido alimento, consumido ya en múltiples más y de modo actualizado y sobre todo a través de empresas como la de Javier Santana y las modalidades que incluye también el libro, modalidades más actualizadas de consumo, desde los potitos a los chips, a patatas chips, a 1000 hojas de batata, es decir, formas inusitadas tradicionalmente habían sido puramente
bueno, asadas normales o cocidas y se acabó. Actualmente la diversificación ha hecho incrementar extraordinariamente la producción. Entonces, yo lo que tengo con ello que terminar es que en el libro queda palmariamente demostrado que Vélez Málaga es la capital histórica de la batata. Lo que hay que hacer, tenéis un tesoro en vuestras manos, un tesoro histórico. Ahora que está tan de moda acogerse a un determinado producto para hacer una fiesta local en torno a ella, pues no sé, los caracoles de no sé dónde, o las castañas del Genal, o no sé qué, que el mundo quiere acogerse. ¿Perdón? No te entiendo. Ah, bueno, que lo ponga ahora después, si me dais... ¿Qué hora es? Ya me he perdido. ¿Voy bien, protocolo? ¿Voy bien? ¿O ya me voy pasando? Iba diciendo que creo que tenéis un tesoro en vuestras manos y a mí me parece que debería, bueno, perpetuarse o proyectarse ese tesón, y el futuro pues está en vuestras manos. Lo que ha de ser de la batata está en manos de las iniciativas de los beleños, de la sociedad beleña, de los políticos beleños, y insisto una vez más, con empresas tan relevantes como la de Javier Santana, que es el gran empresario, para entendernos, no de la batata en sí, sino de los esquejes de batata, que son precisamente los que nos permiten después cultivarlas, ya con técnicas modernas, y que hoy día han sido totalmente extendidas. El otro día contó con esto una anécdota. Le preguntaba yo a Javier, oye, fui a un supermercado y me encontré una bolsa de chips de batata y ponía Bélgica. Y me quedé muy perplejo. Digo, ¿qué hacen los belgas? Cultivando batata, friendo batata, haciendo chips. Y me estuvo explicando todo el proceso. Dice, esas batatas son nuestras. Digo, ostras, me quedé un viaje, un elemento de ida y vuelta. O sea, que sale de Vélez Málaga los esquejes, se producen las batatas en Sanlúcar o van a otros lugares, en Portugal, no sé qué, se trocean en no sé qué fábrica, que yo ya no me quedé con todos los detalles. Lo cierto es verdad que al final los belgas las fríen, las congelan y las exportan de nuevo, entre otros sitios, naturalmente a Málaga. Y entonces, este recorrido de ida y vuelta, pero no solo así en directo, sino dando vueltas por otro, es un mundo fascinante. Yo me quedé realmente perplejo cuando empezó a explicarme el proceso. Y entonces, con esto yo, bueno, no sé si me queda un minuto por proyectar el vídeo. Fernando, un momentillo. El breve que acompaña al libro, que ha sido, pues, gracias a la colaboración directa, pero como creo que es extraordinariamente de María Herrero, la aportación con esa calidez con que nos acogió en el proyecto, pues creo que puede merecer, no dura 3-4 minutos, no más, pero creo que puede merecer la pena el verlo. ¿Podemos apagar? Quédate. No, tú no tapas nada. Así empieza, ¿no? La batata en el arte, recetas históricas.
tiempo, bueno, porque es muy difícil, posibilidades de aplicación no han sido verificadas, no han sido hechas, digamos, en construir un plato, está el contenido, bien granado, este es un cine con patata, hay que poner patata, pero quede claro que es patata. Escudilla de patata. Bueno, esta ha sido la interpretación que ha hecho Manuel Ramos, que es cocinero de la Viñuela. Con patata de Málaga. Y estas ya son originales de Manuel Ramos, pero una interpretación de las clásicas. Esta es la original. Bueno, después yo creo que esto nos hemos quedado todo un poco atónitos con las cosas que se pueden hacer con la batata y las palabras huelgan. Señor presentador, además creo que estamos dentro del tiempo razonable, ¿no? Bien, pues darle la enhorabuena por sus palabras. Yo creo que a partir de esta noche y sobre todo a partir de que adquiramos el libro vamos a conocer muchísimo más de este gran producto autóctono que es la batata. Y a partir de ahora pues llega el momento en el que todos los presentes pueden adquirir o comprar el libro y se pueden llevar la dedicatoria y la rúbrica del autor, que seguro que no va a tener ningún tipo de obstáculo. Y dentro de unos minutos, cuando termine ese momento de firma de libros, pues podremos disfrutar todos en el patio central de este Palacio del Marqués de Beniel, gracias y gentileza de un lado a Casa de las Titas y de otro lado a Vivero Santana, de una copa de vino español y también, por supuesto, del producto estrella de la noche, de la batata. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Enhorabuena.
Thank you.